Buen día, profesora, no se la escucha, tiene el micrófono silenciado. No se la escucha, profe, buen día. Buen día, buen día. No, por eso les decía, me parecía que no, pero lo que pasa es que había conectado el micrófono, pero se había desconectado. Bueno, ahí sí me escuchan bien. Sí, bárbaro. No, genial. De poquitos, vamos a esperar un poquito que ingresen más. Son 13 los que quedaron, así que no puede ser que de 13 sean 4 nada más. Bueno, muy bien, ¿eh? La verdad que los exámenes estuvieron muy bien. eh, no tuvimos ningún desaprobado, 5 personas no se presentaron, así que la verdad que muy buen promedio. Y en general estaban muy... A ver, y en general, la verdad que los exámenes fueron la verdad, muy buenos exámenes. Así que, bueno, tengo que felicitarlos. Así que pongan un poquito ya más de esfuerzo para esta parte, que es un poquito más larga, porque entra uniones convivenciales, que en mi opinión tendría que haber entrado para el primero, quedó para el segundo, así que van a tener bastante para esta segunda parte. Todo, tienen uniones convivenciales, todo filiación, todo responsabilidad parental, sistema de protección, adopción, es bastante, todo violencia, es, es bastante. Así que no se atrasen con el estudio, porque si no, no van a llegar. Hay muchos más temas en esta segunda parte. Así que muy bien, la verdad que se notaba la mayoría que había leído los manuales, así que eso estuvo muy bueno y se notó muchísimo los exámenes que daban. Aquella persona que había leído libro de texto se notaba mucho más fluido y la comprensión de los temas que el que no. Así que sigan con Chechile o Herrera, el que quieran, pero o Solari, el que les guste, pero sigan. Bien, les comento cómo vamos a hacer ahora. Hoy yo voy a dar, si tienen por ahí el cronograma, voy a dar la primer parte, ¿sí?, de filiación, los principios y fuentes, que lo vamos a ver muy rápidamente, y luego, qué es lo que correspondería a la clase del 22 de octubre, ¿sí? Porque proceso de alimentos, que según el cronograma está hoy, ya lo vieron con la doctora Sinagra. Entonces, hoy yo voy a hablar voy a arrancar con filiación, ¿sí?, con los principios fuentes. La segunda parte de ese tema, del día de la clase, sería del 22 de octubre, va a ser mañana con la doctora Sinagra, comienza con técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, van a ver, ahora hicimos una modificación del cronograma con relación a las clases, justamente para acomodarnos un poquito los temas. Entonces, hoy yo doy los principios y las fuentes de la filiación, y voy a comenzar con determinación de la maternidad, que acá en el cronograma figura para la clase del viernes y para la clase del lunes. En realidad,
La clase del lunes va, la mitad de la clase del lunes sería, con lo que vamos a modificar de esta manera. Hoy doy principios y fuentes y determinación de la maternidad. Yo creo que voy a agotar el tema, ¿sí?, de determinación de la maternidad. Y la doctora, el viernes no tendrían clase, y la doctora Sinagra el lunes ya daría la segunda parte de técnicas de reproducción humana asistida, específicamente la determinación de la maternidad en técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Yo voy a hablar de la determinación de la maternidad por naturaleza, ¿sí? Y el viernes, que no tendrían la clase, lo que vamos a hacer ahora en filiación, vamos a hacer un trabajo práctico, ¿sí? Vamos a ver bien si se lo hago tipo análisis de un fallo, que es lo más probable, o algún tipo, una guía de estudio tipo cuestionario. Eso lo estoy evaluando. Pero el viernes se les va a subir esa actividad para que realicen tipo trabajo práctico, ¿sí? Así que ya nos quedaría el viernes libre. Y hoy vamos a tratar de agotar el tema de los principios de la afiliación, que es muy rapidito, y determinación de la maternidad y paternidad matrimonial. Así ya Isabel puede arrancar mañana con técnicas de reproducción humana asistida y continuar el lunes. No sé si se entendió, espero que sí. Si no, bueno, en el desarrollo de las clases se van a ir dando cuenta, pero lo que se tienen que quedar tranquilos es que los temas se van a dar, todos, no importa si una clase antes, después, pero se da. Bien. Profesora, entonces el viernes no tenemos clases, pero tenemos el lunes en reemplazo, ¿o no? Eso es lo que no se entendió. Perdón, dije el lunes, perdón, me equivoqué. Lunes Sí, no, por eso. miércoles El lunes no tenemos clase nosotros. No, lunes no. No. Disculpen porque yo me confundí por la semana en el cronograma, como arrancaba la semana dije lunes, pero no, me equivoqué. Es el miércoles que viene que la doctora Sinagra sigue con técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Y nosotros agotamos hoy determinación de la maternidad por naturaleza, ¿sí? Así no se nos pasa a la otra semana y ya se pierde un poco. Tratamos de dar todo el tema junto. Bien, vamos a abrir el PowerPoint. Bien. Bien, comenzamos entonces con filiación, ¿sí? Es un concepto de filiación que ha ido evolucionando, ¿sí?, de acuerdo a los cambios que se han dado, a la historia de las personas, a los cambios no solo en la concepción de las personas, sino también en la evolución médica, ¿sí?, los cambios a nivel científico. Pelucio, por ejemplo, bueno, acá les damos unos conceptos que tenían Pelucio. La filiación es el vínculo jurídico que una persona, el hijo, con sus progenitores, padre o madre. Era una concepción muy básica, muy clásica, por la concepción de familia que se tenía en su momento, de familia matrimonial, ¿sí?, o extramatrimonial, pero siempre referida a un padre y madre. Adriana Krasnow ha establecido otro concepto que se puede definirse como el vínculo jurídico existente entre padres e hijos, que tiene normalmente como presupuestos determinados el vínculo biológico, pero también puede encontrar su fuente en la ley, filiación por adopción. Es decir, además del vínculo biológico, Krasnow le agrega la filiación por adopción. Un concepto actual de filiación es el que tiene la doctora Ana María Chechile en el manual, que dice el vínculo jurídico existente entre padres, madres e hijos, determinados por la procreación natural, por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción.
este concepto que nos distingue los diferentes tipos de filiación, nos hace referencia justamente a las fuentes, ¿sí?, que surgen del artículo 558, donde podemos distinguir entonces la filiación por naturaleza, aquella que surge del vínculo biológico, ¿sí?, el parentesco de sangre entre padres e hijos. Esa filiación obviamente existe desde que comenzó a legislarse, desde la época de Vélez, es la filiación que estaba reconocida, el vínculo biológico, la filiación por naturaleza. Luego la filiación por adopción. La filiación por adopción fue creada a partir de la ley 13.258, que fue la primera ley de adopción en Argentina, ¿sí? Ahí aparece, se incorpora a la adopción como otra nueva fuente de filiación. Y la incorporación que hace el Código Civil y Comercial en el 2015 es de un tercer tipo de filiación o una tercer fuente de filiación, que es la que surge de las técnicas de reproducción humana asistida. TRHA, donde vean esa sigla, significa técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí?, ya sea homóloga o heteróloga, ¿sí? Esta es la nueva fuente de filiación. Bien. Bueno, acá un poquito lo que veníamos hablando, la evolución, primero el Código Civil, luego se incorporó la filiación adoptiva, luego en la ley 23.264 equipara los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. ¿Por qué? Porque antes existían diferentes categorías de hijos. Existían los hijos legítimos, que eran aquellos del matrimonio, nacidos de un matrimonio, y de los hijos ilegítimos, que los que eran por fuera del matrimonio. Es más, de esa categoría, mucho antes, en la época del código, cuando recién apareció el Código de Vélez, había subcategorías de los hijos ilegítimos. Se distinguían los hijos naturales, ¿sí?, el hijo fuera del matrimonio, los hijos adulterinos, cuando ese hijo había sido producto de una relación, de un adulterio, naturales, adulterinos, incestuosos, ¿sí?, cuando había habido una relación de parentesco de los progenitores, y sacrílegos, cuando uno de los progenitores tenía un vínculo, una relación con la iglesia. Esas 4 subcategorías luego desaparecieron y quedó solo la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, ¿sí?, hasta la 23.264, porque esos hijos ilegítimos tenían diferentes efectos, ¿sí?, diferentes derechos, y sobre todo específicamente el derecho hereditario, heredaba menos que un hijo matrimonial. La 23.264 suprime todas las categorías de hijos y solamente hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Pero esa distinción solamente es a los efectos del ejercicio de las acciones de filiación, no a los efectos. Es decir, una vez que es reconocido como hijo, no importa si es matrimonial o extramatrimonial, tienen los mismos derechos, ¿sí? No van a heredan por igual, ¿sí? El derecho alimentario es por igual, ¿sí? No hay distinción en cuanto a los efectos si el hijo nació dentro de un matrimonio o fuera del matrimonio. Simplemente la distinción es para el ejercicio de las acciones de filiación. Luego, con la ley de matrimonio igualitario, se modificaron algunas cuestiones que hablaban en el código anterior, ¿no? Se hablaba de padre y madre. Con la ley de matrimonio igualitario se habló de progenitores, empezó a cambiar la terminología como progenitores, ¿sí?, o el o la cónyuge, en caso de que eran matrimonio, ¿sí? Se modificaron cuestiones que luego el Código Civil y Comercial expresamente incorpora la afiliación, como dijimos hoy, con técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí?
y qué principios se van a tener en cuenta, no solo para la incorporación de técnicas de reproducción humana asistida, sino estos principios son los que rigen todo lo que es el tema de filiación. Cuando, esto es importante, porque ahora van a ver de cada institución que nosotros vamos a ver, filiación, responsabilidad parental, adopción, vamos a ver principios que los rigen, es decir, que todo lo que se resuelva en relación a esos temas tienen que tenerse en cuenta estos determinados principios, ¿sí? Ojo, porque muchas veces nos ha pasado que en los exámenes preguntamos algún tema de filiación y preguntamos qué principios se tuvieron en cuenta y nos empiezan a hablar de todos los principios del proceso de familia. Y no, lo que le estamos preguntando es, puede ser que dentro de los principios del derecho de familia también coincida alguno o también en ese caso particular se haya tenido en cuenta. Pero lo que les queremos preguntar y que contesten es justamente qué principio específicamente para el tema que estamos hablando. Por ejemplo, en materia de filiación son importantes el principio de igualdad, el derecho a la identidad, el interés superior del niño. El interés superior del niño lo tenemos como principio del derecho de familia, por supuesto, pero específicamente teniéndolo en cuenta para filiación. Acá tenemos los instrumentos internacionales donde tenemos plasmados estos principios. Ojo, porque si yo todavía no definí el trabajo, pero si les hago hacer el trabajo práctico del fallo, les voy a preguntar, una de las consignas va a ser que en ese fallo que les voy a dar, qué principios se tuvieron en cuenta. Y ahí no me contesten tutela judicial efectiva, porque puede ser también derecho a ser oído, porque sí, también puede ser que esté. Pero lo que estoy haciendo referencia es a estos principios de la filiación. Bien, en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que está consagrado es el principio de igualdad, donde nos dice la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Ven que esta convención es de 1969, la Argentina recién la ratifica en el 84, ¿sí? Cuando teníamos, así un año que teníamos gobierno democrático. Esta convención, en el 84, nosotros teníamos un código civil todavía que nos distinguía diferencias entre hijos legítimos y ilegítimos. Recién en el 87, fue 85, la ley de la 23264, que es la de estableció esta, modificó la filiación donde los hijos son todos hijos por igual. Es decir, teníamos que adaptar la legislación interna a la Convención Americana. La Convención de Derechos del Niño, lo que nos consagra el interés superior del niño, que ya hemos estado hablando, y el artículo 7 y 8, el derecho a la identidad. Por un lado, la identidad estática, es decir, la inscripción de nacer. Se debe garantizar a todo niño que tenga un nombre, ¿sí? A conocer sus orígenes, sería la identidad estática. Y en el artículo 8 también menciona el derecho a la identidad, pero desde el punto de vista dinámico, es decir, no solamente tener un nombre y que ese nombre, apellido sea de los padres de origen, sino también a tener una nacionalidad, a tener tradiciones, cultura, relaciones familiares, relaciones con miembros de esa familia de origen. Es decir, eso es lo que se debe garantizar. Puede pasar, y lo vamos a ver consagrado, esto, el tema del derecho a identidad también en adopción, porque no solamente porque un niño tiene derecho a saber su origen, sino en lo posible, si se puede, cuando no puede vivir con su propia familia, tiene que vivir con otra, el poder mantener vínculos familiares con su familia de origen, ¿sí? Por garantizar este principio de la identidad dinámica. Pero eso es la adopción. Con respecto
a la filiación, también tiene que reconocerse este derecho para poder reclamar, para ejercer el ejercicio de una acción de filiación y reclamar. Bien, la ley 26061, la ley del sistema de protección integral a nivel nacional, en el artículo 11 también menciona el derecho a la identidad, y el artículo 12 establece que el Estado debe garantizar la identificación a través de los registros. La ley provincial, la 13298, acá no se la agregué, pero también menciona y un montón de mecanismos de cómo garantizar el derecho a la identidad. Esto después vemos a veces en la práctica, ahora vamos a hablar cuando hablemos de determinación, cómo se realiza. A veces tenemos las leyes, pero en la práctica se dificulta el cumplimiento, ¿sí? Ahora después lo volvemos a ver. ¿Qué nos dice el Código Civil? También el principio de igualdad está consagrado en el artículo 558 y 559. El 558 dice: la filiación por adopción plena, por naturaleza, por TRHEA, matrimonial o extramatrimonial, surten los mismos efectos. Es decir, no importa si es hijo adoptivo, si es hijo biológico o si es hijo por técnicas de reproducción humana asistida, es hijo, ¿sí? Va a tener los mismos derechos cualquiera sea la fuente de esa filiación. Y con respecto al 559, al certificado de nacimiento, nos dice que en el certificado de nacimiento no puede figurar cuál es la fuente de esa filiación, ¿sí? Esto por una cuestión de evitar estigmatizaciones y el principio también de no discriminación. Es decir, cuando el registro expide el certificado de nacimiento, no dice de dónde surge esa filiación. Sí va a figurar en las actas del registro, ¿sí? Pero no en el certificado de nacimiento que se expide, que el registro expide. Bien, hay otro principio que también consagra el Código Civil y Comercial que está bastante cuestionado ahora. Este principio de doble vínculo filial. ¿Por qué? Porque el 558 nos dice que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, ¿sí? Ya sea por cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Es decir, no puede tener, siempre tiene que tener 2, o un padre o una madre, o 2 madres, o 2 padres, ¿sí? Nunca puede tener más de 2. Y en el caso de que alguna persona reclamara una filiación, debe previamente impugnar la filiación ya establecida. Es decir, si un niño está reconocido por una madre y un padre, y resulta que aparece otra persona que dice, no, en realidad ese niño no es hijo de ese padre, es hijo mío, y si quiere que se lo emplace en ese estado de padre, lo que va a hacer, tiene que previamente impugnar la paternidad del primero y luego recién iniciar la acción de reclamación para que se lo emplace a esta persona que dice ser el verdadero padre en el estado de padre. Esto es lo que nos dice ahora el código, pero decimos que está cuestionado. ¿Por qué? Hay muchos casos, ¿sí?, donde se ha puesto en crisis, como dice ahí, el principio del doble vínculo. En Mar del Plata, en 2015, hubo una resolución del registro civil donde en un caso de técnicas de reproducción humana asistida se había hecho lugar a una inscripción de una triple filiación. En este caso eran 2 mujeres que tenían un amigo en común y una de ellas había tenido un niño con material genético de este amigo en común. Ellas estaban en pareja, no recuerdo si estaban casadas o en pareja, o en unión convivencial. Este amigo en común aportó material genético por la cual fue inseminada una de las 2, y luego ese niño que nace, ellos sostenían que peticionaban ser los 3 progenitores de
de ese niño. Entonces, en la esfera administrativa se le hizo lugar, luego se le hizo lugar judicialmente. Los argumentos, bueno, tenían que ver con los artículos de la Constitución Nacional, Provincial, Convención Americana de los Derechos del Hombre y 26061, con el tema de la igualdad y eso. Bien, otros antecedentes. Sentencia del Juzgado 4 de La Plata, estos referidos a no a técnicas de reproducción humana asistida, sino adopción de integración. La adopción de integración es cuando se adopta al hijo del cónyuge, ¿sí? Yo me caso con una persona que tiene hijos. A ese hijo del cónyuge, mucha gente dice, le quiero poner mi apellido porque lo quiero como si fuese un hijo. Lo que tiene que hacer es un proceso de adopción, ¿sí? No puede ir al registro y escribirlo porque eso es delito, sino que tiene que iniciar un proceso de adopción. Ese proceso de adopción se llama adopción integrativa. En este caso, se le hizo lugar a la adopción de integración, pero no se excluyó de esa paternidad al progenitor de origen, ¿sí? Entonces, ahí teníamos también otro supuesto de triple filiación. Sentencia del Juzgado de Familia 2 de Mar del Plata, también en el caso, otro caso de niña nacida por uso de técnicas de reproducción humana asistida. Las posturas mayoritarias, acá tengo lo que dice el código comentado de Infoius, ¿sí? Donde se funde el fundamento de estos conceptos, de estas posturas o fallos que han hecho lugar a la triple filiación, tiene que ver con el principio de socioafectividad. Es decir, aparece otro concepto que antes no estaba, que es el de socioafectividad, ¿sí? No solo teniendo en cuenta el vínculo biológico, el vínculo legal de la adopción o el vínculo de técnicas de reproducción humana asistida, sino también otro concepto que tiene que ver con el afecto. Acá otro fundamento que dan la doctora Fernández y la doctora Herrera, ¿sí? Bien. En otros países tenemos lo que ha resuelto el Tribunal Federal de Brasil, ¿sí? Bien, vamos a seguir rápido, después Canadá, y finalmente entonces lo que estamos diciendo es que se han incorporado nuevos conceptos a todo el tema de filiación, ¿sí? Donde ya hablamos de progenitores, no de padre y madre, socioafectividad, sobre el aspecto genético-biológico, hablamos de esto de la triple filiación, también hablamos, se lo denomina como pluriparentalidad o multiparentalidad, es decir, si bien nuestro Código Civil nos mantiene esa regla de que no puede haber más de 2 filiaciones, doctrina, jurisprudencia le han hecho lugar. Ahora cuando veamos determinación de la maternidad, en una de las filminas, tengo los datos de un fallo que salió a principio de este año, donde se le hizo lugar a un supuesto de triple filiación, donde la jueza salió en todos los medios, porque la magistrada al momento de resolver redacta la sentencia con un lenguaje adaptado a la niña, es decir, le habla directamente a la niña explicándole. Y era un supuesto que no era de técnicas de reproducción humana asistida, sino que era un supuesto de adopción, ¿sí? Así que es interesante el fallo, yo les voy a dar los datos al fallo, tal vez hagamos el trabajo sobre ese fallo, ¿sí? Así que lo van a leer seguro, porque se los voy a dar como material, se los voy a subir al campus, así que lo van a tener lugar. Bien. Bueno, se fue entendiendo hasta ahora lo que vimos de fuentes y que vimos de los principios, ¿sí? ¿Alguna pregunta en relación a esto? No, profesor. Sí, yo sí tengo una pregunta, profe. Lo del tema de los principios no lo encontramos en el libro de Chechile, ¿no? Sí. Ah, ¿está?
Sí, sí. Porque no lo encuentro como el título, debe estar, sí, cuando lo lea. Bueno, Eh, perfecto. Fíjate, cuando comience el tema, empezás, Claro. si cualquier cosa me avisás y te busco el material. Pero Bueno, dale. sí estaba. Gracias. Sí, cuando empezás a... Sí, van a estar seguros. Si no, después yo me fijo en el de Herrera y cualquier cosa les aviso. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora al tema siguiente, ¿sí? Que sería el de determinación de la maternidad, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a ver es determinación de la filiación natural, es decir, ustedes en el código, cuando vean los artículos de determinación de la filiación, van a tener en un mismo artículo que habla de la filiación natural y también habla de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Nosotros, por una cuestión metodológica y para que se comprenda, diferenciamos las clases. Yo voy a hablar hoy de determinación de la filiación por naturaleza solamente, y la doctora Sinagra va a dar mañana y el miércoles que viene determinación de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Estamos dentro del mismo punto del programa, que es la bolilla 10 de filiación y los puntos específicos de cómo se determina la filiación. En este caso vamos a ver cómo se determina la filiación por naturaleza, aquella que, como dijimos, surge del vínculo biológico. Y vamos a ver que la determinación, vamos a ver cómo se determina la maternidad y cómo se determina la paternidad. Y cuando veamos cómo se determina la paternidad, vamos a ver que hay una forma de determinación de la paternidad matrimonial, es decir, cuando es dentro de un matrimonio, y hay una forma de determinación de la paternidad extramatrimonial, ¿sí? Cuando los progenitores no están casados, ¿sí? Eso sería el concepto, el resumen de la clase que vamos a comenzar ahí. Bien. ¿Qué implica determinar la maternidad? Implica señalar jurídicamente. Decimos señalar para no ser tautológicos y volver a decir determinar, judicialmente dije no, jurídicamente. Implica señalar o determinar jurídicamente quién es el padre o madre de una persona, ¿sí? Los modos de determinación son legal, es decir, la ley establece en qué casos la maternidad queda determinada, puede ser voluntaria cuando la ley no lo establece, pero son los progenitores que lo realizan a través de un acto jurídico, ¿sí? Que es el reconocimiento, ahí dice del hecho de reconocimiento, pero yo debería haber aclarado que es el acto de reconocimiento, ¿sí? Porque es un acto jurídico. O la determinación judicial, es decir, progenitores que no reconocen o no existe, no les cabe la presunción legal de determinación de esa filiación, entonces es el juez, a través de una sentencia, el que tiene que determinar que ese niño es hijo de tal o cual padre o madre. Arrancamos con determinación de la maternidad, artículo 565. Lo que nos dice, ay, tenía que sonar el teléfono fijo. Decir que a ese no se le puede bajar el volumen como al celular, así que hay que esperar 5 timbrazos y deja de sonar. Bien, decíamos entonces, abajo, chiquitito.
El principio general dice, en la filiación por naturaleza, la maternidad se establece por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. Acá tenemos el modo de determinación de la maternidad. La prueba del nacimiento y la identidad del nacido, ¿sí? La inscripción debe realizarse a petición de quien presente el certificado médico, obstetra o agente de salud si corresponde, que atendió el parto de la mujer, a quien se atribuye la maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a la madre, excepto que sea ella quien la solicita o que quien denuncia el nacimiento sea su cónyuge. Si se carece del certificado médico mencionado en el párrafo anterior, la inscripción de la maternidad por naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones contenidas en los ordenamientos del registro civil. Ahora lo vamos a explicar. Pero, principio, ¿cómo se regla? ¿Cómo se determina la maternidad? Prueba del nacimiento e identidad del nacido. Tengo que probar que hubo un nacimiento y tengo que probar que ese niño que nació es hijo de la persona que dio a luz, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a probar? Voy a probar el parto de la mujer, es decir, que la mujer ha dado a un hijo. Para probar ese parto, lo que hacen las entidades de salud, emiten un certificado que se llama constatación de parto. Muchas veces la gente cree que esa constatación de parto es el certificado de nacimiento. No lo es, porque esa constatación de parto lo único que está probando es que esa persona, esa mujer, dio a luz tal día a tal niño de sexo masculino, femenino, lo que sea, ¿sí? Eso es lo que está probando. Prueba el parto, ¿sí? Y la identidad del nacido, la ley 24.540, que luego fue modificada, lo que obliga a todos los organismos de salud, al momento de que una mujer está en la labor de parto, están obligados a llenar un certificado donde van a poner en ese certificado la huella dactilar de la madre, ¿sí? Y en el mismo certificado, cuando nace el bebé, dice la ley, y antes de cortar el cordón umbilical, debe estamparse la huella palmar, la huella del piecito del bebé, ¿sí? Antes de cortar el cordón, ¿sí? Es la forma de probar, sin lugar a dudas, de que ese niño es de esa madre, ¿sí? Con la huella dactilar de la madre y la huella plantar del bebé. En la práctica lo que hacen es, generalmente no se hace antes del cordón, ¿sí? A veces se hace después, cuando ya la mamá está en la habitación con el bebé. ¿Por qué? Que no pierde el espíritu, ¿sí? De la norma. Pero porque, bueno, los médicos, las entidades de salud dicen que ellos priorizan el control de que nazca el bebé y enseguida le van a hacer todas esas pruebas que le hacen a los bebés para ver que esté bien, como que priorizan el estado físico y salud del bebé antes que nada, antes que otra cosa. Y en la práctica generalmente lo que hacen es, en la práctica, en la realidad, lo que se hace es, después, cuando ya está el bebé en la habitación, ahí que, ya les digo, no tiene sentido la norma lo que quiere proteger es que no pueda ser cambiado ese bebé, y la única forma es cuando todavía está con el cordón umbilical, ¿sí? Pero bueno, ese papelito que te dan con la huella plantar es y la huella dactilar, y que dice que tal persona en tal fecha tuvo un bebé, es la constatación de parto, ¿sí? Si el parto no se realizó en una entidad de salud, ¿sí? Lo debe presentarse, como no va a haber, nadie va a poder expedir una constatación de parto, ¿sí? En provincia de Buenos Aires se requiere para la inscripción de ese nacimiento que se presenten dos testigos que conozcan. Es muy difícil a veces conseguir
que hayan presenciado el parto, ¿sí? A veces si ha sido una partera, una comadrona, bárbaro, porque ha estado ella en ese momento. Pero muchas veces la gente tiene los bebés solos en su casa y sin nadie que la acompañe, entonces en esos casos debe por lo menos estos testigos que hayan conocido del embarazo de la mujer, ¿sí? Con esos 2 testigos se concurre al registro civil a efectuar la inscripción. Si no, si se hizo en el organismo de salud, voy a registro civil con la constatación de parto, ¿sí? Donde ahí va a estar la huella dactilar, la huella plantar. Esta inscripción que se hace en el registro civil no necesariamente o obligadamente debe ir la madre a hacerla. Puede ir a hacerlo su pareja, el marido, su pareja, un tercero, ¿sí? Puede ir siempre con la constatación de parto al registro civil e inscribir al niño, ¿sí? En este caso, el registro civil, si no es la madre la que va a inscribirlo, está obligado a notificarle a la madre que alguien fue e inscribió a un niño como hijo de ella, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la inscripción de nacimiento? Bien. Acá el código nos dice que los registros civiles, leíamos el artículo y establecerán las pautas para las inscripciones del nacimiento. En proviso, ¿sí? Hasta el mes, registro civil y lo escribe, lleva la constatación de parto o los 2 testigos e inscribe al niño. Después del mes del nacimiento, a veces hay hospitales, como por ejemplo el materno infantil, tienen un registro, una oficina del registro civil dentro del hospital, ¿sí? Para que facilitarle a la gente el acceso a esa inscripción. Pese a todo esto, surge de la Ley de Protección Integral, la Ley Provincial, la 3298. El tema es que muchas veces, pese a estar el registro civil, salen un montón de niños sin inscribir, ¿sí? Por diferentes causas, a veces desde los discursos, cuando vienen funcionarios y dicen, no, porque garantizamos la identidad, tenemos un registro dentro del hospital, ningún niño sale de inscribir, y vos después vas a trabajar y te encontrás con que en la semana tenés 2 o 3 casos de niños que han egresado del hospital después de su nacimiento y no fueron inscritos. O porque justo nacieron un sábado o domingo, entonces el registro estaba cerrado, o porque la mamá no tenía DNI, entonces si la mamá no tenía DNI, no pueden certificar la identidad de esa madre, entonces no lo escriben al niño, porque dicen, bueno, si la madre no tiene DNI, que primero tramite su DNI, después vaya a inscribirlo. Personas que se van sin el alta médica, ¿sí? Esto también sucede, es decir, a veces está el niñito ha nacido y por el cúmulo, qué sé yo, ha pasado el médico en la ronda y les ha dicho que el niño está bien, que a la tarde les da el alta, supongamos, pasó a la mañana y dice, bueno, en el transcurso del día te firmo el alta, y estoy contando situaciones reales, que se dan, y son varias que se han dado de la misma manera, por eso las relato, no es un caso aislado, sino hay varias similares. Pasa que el médico no les firmó el alta, o se demoró en firmar el alta, y la gente a veces no sabe que el niño está bien, sabe que puede salir, y se lo llevan sin el alta, ¿sí? O otras veces, alguien que por salir sin el alta médica del hospital es como poner una bomba molotov, es como que sos el peor terrorista, es una cosa terrible. Yo entiendo porque los médicos tienen sus responsabilidades, pero a veces la gente que no comprende o no entiende o no se les explica bien algunas consecuencias, hace lo que
quiere o cree que es lo mejor, ¿no? Ha habido casos donde después de que gente que se ha ido del hospital sin el alta, con el niñito recién nacido, pues decía, no, lo que pasa es que a la cama de al lado trajeron un bebé que tenía neumonía, y yo no quería que el mío se contagie, que el médico ya me había dicho que nos podíamos ir. Entonces, se fueron. El médico le dijo que se podían ir, que iban a esperar que le firmen el alta. Y muchas veces, en esos casos, sucede que se van sin que el niño esté inscrito. Entonces, ahí tienen que ver, bueno, ¿cuándo lo inscriben? Entre el mes, es decir, después de los 30 días hasta los 13 años, pueden inscribirlo, por supuesto, en el registro civil, pero van a tener que ir al Ministerio Público. Acá en Mar del Plata lo hacen las asesorías de incapaces. Muchos años antes lo hacían las fiscalías. Ahora lo hacen las asesorías de incapaces, le firman una autorización, es decir, van con la constatación de parto, primero a la asesoría de incapaces, les firman una autorización, ahí es un trámite rápido, y luego con esa constatación de parto y la autorización, vuelven al registro civil y ahí sí efectúan la inscripción. Fíjense todos estos trámites que a la gente que carece de recursos le implica un colectivo para ir hasta el registro civil, otro para ir del registro a la asesoría, otro porque la asesoría a veces, no sé ahora, tal vez ahora se lo hacen en el momento, pero hasta hace unos años, uno lo entregaba a la mañana y lo tenían para última hora del mediodía o para el día siguiente, con lo cual era ida y vuelta de colectivos, después volver al registro civil a inscribirlo y de ahí el otro colectivo a la casa. Fíjense todo lo que eso implica para gente que no tiene recursos, ¿sí? Muchas veces pasa que en uno de estos trámites que algo falló, imagínense si encima el parto no fue en un organismo de salud y tienen que llevarlo a los testigos, con lo cual le tienen que pagar el boleto de los testigos. Todo lo que implica. Después, lo que se ha hecho, el Estado ha establecido algunos programas como esos del Estado en tu barrio, donde funcionan como oficinas del registro en los barrios, pero no son para inscripciones de nacimiento, son para trámite de DNI. Inscripción de nacimiento siempre son en las sedes de los registros. Si el niño pasó todo este tiempo, no fue inscrito, llega a los 13 años, a partir de los 13 años, necesariamente la inscripción debe ser judicial, ¿sí? Se hace ante un juez de familia, juez competente, el juzgado de familia. En ese caso, se inicia un proceso que se llama inscripción de nacimiento fuera de término. Ese es el proceso judicial, inscripción de nacimiento fuera de término. Tiene que iniciarse el proceso judicial, debe acreditarse, presentarse la constatación de parto, pero también hay que pedir por oficio al registro civil un certificado negativo, es decir, un certificado que diga que ese niño no fue inscrito nunca, ¿sí? Y ahí, con esos documentación, obviamente la documentación de la madre, se inicia la inscripción de nacimiento. Bien. No, lo que estamos diciendo es que no debe confundirse, no debe confundirse la determinación con la prueba, ¿sí? Esto que hablamos hoy, la determinación del nacimiento, es decir, el parto de la mujer y la identidad del nacido, la constatación esa de parto, es la determinación de la maternidad. Pero ¿cómo vamos a probar esa filiación? Con el certificado de nacimiento, una vez que esa determinación de la maternidad esté inscripta. Por eso hablamos de los dos puntos. Una cosa es la determinación de la maternidad, que se prueba con el parto de la mujer y la identidad del nacido, y otra cosa es la prueba de esa filiación, que va a ser con el certificado de nacimiento que me expide el registro civil.
el registro civil expide o actas o certificados, ¿sí? La partida de nacimiento es el acta. En el acta de nacimiento es la que figura tomo, folio, quiénes son los progenitores, ¿sí? En cambio, el certificado simplemente lo que nos dice es que en tal fecha fue inscrita una persona de tal nombre. Ahí no figura quiénes son los padres. Ese tiene menos efectos probatorios que el acta. Para algunos trámites basta con el certificado de nacimiento, en otros exigen el acta o partida. Bien. Todo lo que vimos recién era determinación de la maternidad, Ahora vamos a ver la determinación de la filiación matrimonial, es decir, de la paternidad, ¿sí? Ahora vamos a ver de la paternidad. Dice el código de filiación y habla de padre o madre porque luego de los mismos artículos hay párrafos que hablan de las técnicas de reproducción humana asistida, pero nosotros, como vemos solo la filiación por naturaleza, vamos a ver la determinación de la paternidad matrimonial y extramatrimonial. Bien, consiste, bueno, que el concepto señalar jurídicamente a alguien como padre o madre de una persona, y cuando se trate de un matrimonio se presume que es de tal cónyuge, es decir, vamos a determinar, a justificar esta determinación por una presunción. Eso es una presunción legal, ¿sí? ¿Se acuerda la prueba en derecho procesal, los que han visto las pruebas de presunciones, que había presunciones legales y presunciones judiciales? Esta es una presunción legal. Que la presunción legal podía ser iure de iure o iure tantum. Iure de iure, que no admite prueba en contrario, iure tantum es que admite prueba en contrario. Estas presunciones de la filiación son iure tantum, que quiere decir que admiten prueba en contrario. Bien. Esta presunción legal, iure tantum, que vamos a ver ahora, vuelvo a decir, tiene que ver con la filiación por naturaleza, no por las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Y qué nos dice el 566? Nos dice, excepto prueba en contrario, presunción de filiación, excepto prueba en contrario, presunción iure tantum. Dice, se presumen hijos de la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los 300 días posteriores a la interposición de demanda de divorcio o nulidad de matrimonio o de la separación de hecho o muerte. Entonces, ¿cuándo para la ley son hijos del matrimonio? Son hijos del marido, vamos a decir. Es decir, por más que vaya la madre a hacer la inscripción de nacimiento y no vaya el marido, si va con el certificado de matrimonio, para la ley, para el registro, se presume que ese niño es hijo del matrimonio, aunque no haya ido el padre a efectuar la inscripción. ¿Y qué casos, cuándo, cómo juega la presunción? Desde el matrimonio hasta los 300 días posteriores a su disolución. ¿Y por qué? Porque puede ser que el matrimonio, luego se disuelva, y si nosotros pusiéramos, no, después de la disolución ya no son hijos del marido, ¿qué puede pasar? Que el día anterior al que decidieron ponerle fin a ese matrimonio, ¿sí?, hubo una relación entre ellos y hubo una concepción. Entonces, el plazo de 300 días es por una cuestión científica de presunción del tiempo que dure un embarazo, ¿sí? Entonces, se presume que es hijo del matrimonio desde el matrimonio hasta los 300 días posteriores a la fecha de sentencia de divorcio, nulidad de matrimonio o separación de hecho, ¿sí? Puede ser que no hubo una sentencia de divorcio, nulidad de matrimonio o una muerte, pero se separaron de hecho. Ahora vamos a ver lo de separación de hecho igualmente, más específicamente. ¿Y por qué admite prueba en contrario?
Y porque puede ser que el día que tiene, porque pasa, el día de la sentencia de divorcio, estaban tan contentos que van a festejar, que la gente ahora hace fiesta de divorcio, así como una fiesta de casamiento, hace fiesta de divorcio, y en el festejo uno por un lado, otro por el otro, no sé cómo se encuentran, y de despedida mantienen una relación, queda embarazada. Entonces, esta presunción que admite prueba en contrario, justamente tiene que ver con esto, porque puede pasar que nació con posterioridad a los 300 días y resulta que era hijo del matrimonio, ¿pero por qué? Porque vamos a poder probar, y cuando vean acciones de filiación van a ver cómo se prueba, ¿sí? Cómo vamos a poder probar que ese hijo era de ese matrimonio, ¿sí? Pero bueno, la presunción está desde el matrimonio, recuerden, hasta los 300 días posteriores a la disolución. Bien. Ahora vamos a ver, bueno, esto todo lo que estábamos diciendo hasta recién. No es necesario que vaya el padre a hacer el reconocimiento, va la madre con el acta de constatación de parto y el certificado de matrimonio, y ya se presume que es hijo del marido. Supuesto especial de la separación de hecho. ¿Por qué? La separación de hecho implica el cese de la cohabitación e interrupción del débito conyugal, se supone. Por eso, al desaparecer esa obligación de cohabitación, cesa si se produce el cese de esa cohabitación pasados los 300 días. Por supuesto que acá va a ser objeto de prueba, porque hay que probar a ver cuándo, si uno dice, sí, es hijo tuyo, porque nació antes de los 300 días desde que nos separamos, el otro no nació antes de los 300 días, pues nosotros ya nos habíamos separado antes. Bueno, habrá que probar cuándo fue el cese de la cohabitación, ¿sí? Pero puede pasar que, como decíamos el caso hoy, la fiesta de despedida, y pasaron los 360 días, puede inscribirse como hijo matrimonial de ambos si ambos están de acuerdo. Es decir, no importa que ya estemos excedidos de la presunción, pero si los dos están de acuerdo en que sí, en que hubo una cena de despedida, entonces en ese caso se va a poder inscribir como hijo de ese matrimonio. ¿Qué pasa en caso de matrimonio sí, seguimos con presunción de la paternidad matrimonial, pero ¿qué pasa en caso de matrimonios sucesivos? ¿Sí? Puede pasar que una persona se casa, luego se disuelve el matrimonio, y antes de que pasen 300 días de esa disolución del matrimonio, se vuelve a casar. Yo me divorcio hoy, si me divorcio y tengo sentencia de divorcio de hoy, mañana voy y me quiero casar, ¿puedo hacerlo? Sí, perfectamente, si ya no hay más vínculo, ¿sí? No hay matrimonio anterior subsistente, ya me divorcié. Pero no pasaron los 300 días y aparece un embarazo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el código? Nos dice que si el niño, recuerden, estamos en el supuesto de esto, ¿no? Lo que se ve en rojo, donde hubo un primer matrimonio, una disolución del matrimonio, no pasaron los 300 días, dentro de los 300 días se celebra un segundo matrimonio, ¿sí? En ese caso, el código nos dice que el hijo nacido desde el matrimonio, obviamente, hasta los 180 días del segundo matrimonio, se presume que es hijo del primero. No es que es a rajatabla, se presume, se puede probar lo contrario.
y que se presume hijo del segundo matrimonio aquel que nace desde los 180 días de celebrado el segundo hasta los 300. ¿Sí? Ahí volvemos a leer el artículo. Si median matrimonios sucesivos de la mujer que da a luz, se presume que el hijo nacido dentro de los 300 días de la disolución o anulación del primero y dentro de los 180 días de la celebración del segundo, tiene vínculo filial con el primer cónyuge, y que el nacido dentro de los 300 días de la disolución o anulación del primero y después de los 180 días de la celebración del segundo, tiene vínculo filial con el segundo cónyuge. Salvo prueba en contrario, es decir, esto puede ser desvirtuado totalmente, esta presunción, si se aporta pruebas de que no es así. ¿Sí? ¿Ven? El dibujito que les hice como para poder entender un poquito la redacción de este artículo. Si el niño nació siempre dentro de los 300 días, si el niño nació con posterioridad a los 300 días, es hijo del segundo, salvo que ellos presten su consentimiento de que sea hijo del primero, y era un caso de separación de hecho, como hablamos en el caso anterior. ¿Sí? Pero si no, si nace después de los 300, es hijo del segundo. Pero si nace dentro de los 300 días, pero antes de los 180, es hijo del primer matrimonio. Si es después de los 180, es hijo del segundo matrimonio. ¿Sí? Mírenlo. Y seguimos. Presunción de la filiación matrimonial. Vamos ahora a, ¿qué tengo acá? Formas de determinación. Bueno, acá es un cuadro comparativo. Es cómo queda determinada legalmente, cuál es la forma, sí, en la filiación matrimonial, por la inscripción de nacimiento en el registro civil, o por sentencia judicial, o, bueno, las técnicas de reproducción humana asistida por el consentimiento previo, libre e informado. Y en la filiación extramatrimonial, que ahora igualmente vamos a ver, acá ya no tenemos presunciones en la filiación extramatrimonial. Tenemos un acto jurídico, que es el acto jurídico de reconocimiento. Y lo mismo, por sentencia judicial o por el consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cómo hago para llevar esto acá? Bueno, la diferencia entre una y otra, lo que les acabo de decir, en la matrimonial existe la presunción de filiación y en la extramatrimonial no existe presunción de la filiación, sino que es el acto del reconocimiento. ¿Y qué es este reconocimiento? Dijimos, es un acto jurídico, ¿sí? Un acto jurídico de emplazamiento en el estado de hijo, emplazar a alguien en el estado de padre y emplazar algo en alguien en el estado de hijo. Es un acto jurídico familiar, surgen derechos y obligaciones de índole familiar. Los caracteres de este reconocimiento es declarativo, es decir, retrotraen los efectos al momento de nacimiento. No es que un niño tiene filiación desde que la persona lo reconoce. Ese efecto se retrotrae hasta el día del nacimiento. Es formal, debe ser hecho con formas establecidas por la ley. Bueno, es lícito, es individual, es unilateral, es puro y simple, no puede estar, esto significa que no tiene que estar sujeto a ninguna modalidad, no es te reconozco durante un mes hasta que me salga el resultado de las pruebas de ADN. No. El reconocimiento es irrevocable, como dice ahí. Esto es muy importante porque mucha gente viene a consultar y dice, no, yo lo reconocí porque yo creía que era hijo mío, pero después me enteré que no, que en realidad no era hijo mío, así que yo quiero ir
y sacarle mi apellido. O los mismos chicos, pero bueno, que lo haga el niño es diferente, pero no puede ser un trámite administrativo de ir y sacarse el apellido. Necesariamente, en ese caso, se requiere de una acción de filiación, una acción de impugnación de esa filiación, ¿sí? Y luego, si hay otro padre, una acción de reclamación de la filiación, o si no, directamente él reconoce. Si hay un tercero que dice, no, en realidad, de ese niño, yo soy el padre, y el que figura, porque reconoció como padre, dice, sí, en realidad yo sé que el padre es él, pero yo lo reconocí porque para darle mi apellido, porque lo crié y lo quiero como un hijo, pero yo sé que no es mi hijo, entonces voy al registro civil y revoco ese reconocimiento. ¿Lo puedo hacer? No se puede hacer, es irrevocable. Una vez que se reconoce, por eso siempre a la gente dice, ¿está seguro que es su hijo? ¿Sí? Porque es irrevocable. Si quisiesen desplazar esa filiación, no tiene otra posibilidad que no sea a través de una acción de filiación. Una vez que se efectúa ese reconocimiento, el registro civil debe notificarlo a la madre y al hijo si está con edad y grado de madurez suficiente. Obviamente, si es un bebé, se notifica a la madre. ¿Quiénes pueden efectuar ese reconocimiento? Acá estamos hablando de paternidad, así que solamente el padre, no puede ir la abuela, porque justo el padre trabaja a la mañana en el horario del registro civil, entonces va la abuela y dice, no, yo voy, pero yo voy con el documento del papá y digo, no puede, necesariamente es personal el trámite. No puede hacerlo el que no tenga edad y grado de madurez suficiente, pero sí pueden hacerlo los mayores de 13 años y no necesitan autorización de los padres. Y esto es consagración de qué principio, a ver si se acuerdan. Que una persona que es menor de edad, pero mayor de 13 años, puede ejercer un derecho. ¿Qué pasa? ¿Están dormidos? Lo vimos. No, lo único que se me viene a la cabeza es con relación al matrimonio, pero no tiene nada que ver acá. No. En su interés superior tampoco, ¿no? No, otro principio que vimos. Vamos, que lo vamos a ver mucho ahora, Ahí una compañera puso en el chat derecho a ser oído. No tiene nada que ver acá el derecho a ser oído. ¿Qué principio establece que una persona menor de edad, si bien no tiene esa... Autonomía progresiva. Muy bien, autonomía progresiva, chicos. Ahora lo vamos a ver muchísimo el tema de la autonomía progresiva, ¿sí? Esa persona va a poder ir ejerciendo derechos, este concepto que antes teníamos de la incapacidad, ¿sí? Si tuviéramos un concepto rígido de incapacidad, que hasta los 18 años es incapaz, no podría efectuar este acto, ¿sí? Este acto jurídico. Pero como tenemos un concepto más de competencia que de capacidad, ahora el código incorpora, para determinados actos, por el principio de autonomía progresiva, es decir, a medida que vaya desarrollándose, puede ir ejerciendo derechos, puede esa persona menor de edad, menor de 18, pero mayor de 13 años, puede reconocer hijos y no necesita ninguna autorización de los padres. ¿Por qué? Porque se prioriza el derecho de ese niñito que ha nacido a la identidad, ¿sí? Es más importante el principio de la identidad, el derecho a la identidad, que si esta 13 años tiene o no capacidad, competencia para realizarlo. El que está declarado incapaz, judicialmente incapaz, salvo que el juez lo autorice. En realidad, depende del juez. Hay jueces que dicen no, cualquier persona que esté declarada incapaz puede reconocer hijos, salvo que el juez se lo prohíba, ¿sí? Porque el principio general es la capacidad, ¿sí?
pero otros dicen no, ¿sí? Tiene que ser autorizado por el juez. Bien. Legitimación pasiva, toda persona que tenga obviamente la edad biológica y lógica con el reconociente. Si yo tengo 20 años y quiero ir a reconocer a una persona, como hijo, a una persona de 15, obviamente no puedo, ¿sí? Y que no tenga otra filiación establecida, porque el 558, lo vimos hace un rato, nos dice que si alguien ya está reconocido, debo iniciar la acción de impugnación de la paternidad previamente y luego recién poder reconocerlo, por el principio de doble vínculo filial. Pero ya tenemos, que ahora está en la última filmina los datos, la jurisprudencia y doctrina se han expedido a favor de la inconstitucionalidad del artículo 558 y se le han hecho lugar a la triple filiación o pluriparentalidad. Bien. El 573 nos dice que puede reconocerse al hijo ya fallecido, ¿sí? Lo que no va a tener ese padre que reconozca es derecho hereditario, ¿sí? Porque si no lo reconoció durante vida, lo hizo después que este hijo falleció, podría pensarse que ese padre lo reconoce para poder tener algún derecho hereditario respecto de bienes que tenga ese hijo ya fallecido, ¿sí? Entonces puede reconocerlo, pero no va a heredarlo, salvo posesión de Estado. ¿Esto qué significa? Que siempre hubiese habido, ¿se acuerdan la posesión de Estado? El tracto, ¿sí? El trato de hijo siempre lo hubiese tratado como un hijo, pero nunca lo reconoció. Se colgó, como a veces dicen, me colgué, dice la gente. O estas cuestiones administrativas que les hablaba hoy, que entorpecen a veces el garantizar el derecho a la identidad, ¿no? Pero siempre viene en el campo, qué sé yo, pero siempre sabe que fue su hijo, nunca fue a hacer el trámite de reconocerlo, pero siempre lo reconoció. Bueno, fallece el hijo y quiere reconocerlo con posterioridad, puede hacerlo, y para tener derechos hereditarios deberá demostrar que hubo posesión de Estado. Y el hijo por nacer, sí, también todavía un hijo que no ha nacido puede reconocerse, porque yo sé que, no sé, estoy con una enfermedad terminal y tal vez no llego a conocer a ese niñito, al nacimiento de ese niño, pero yo sé que es mi hijo, entonces voy a hacer un reconocimiento anterior, ¿sí? Reconocimiento del hijo por nacer. Es un acto condicional, ¿sí? Va a estar sujeto a que nazca con vida. Bien. ¿Cómo puede hacerse? Dijimos que el reconocimiento era formal, ¿sí? ¿Cómo puede hacerse ese reconocimiento? No necesariamente tiene que ser ante el registro civil, ¿sí? Puede, obviamente que la forma y la regla sería ir ante el registro civil y efectuar, es un acto administrativo de efectuar el reconocimiento. A veces la gente dice que cree, no, porque quiero ir a ver un abogado, porque yo tenía un hijo y nunca le puse mi apellido, entonces quiero ver cómo hacer para... No, mire, a ver, no tiene que ver ningún abogado, vaya al registro, es un trámite administrativo, si usted sabe que es su hijo, vaya y lo reconoce, ¿sí? Al momento del nacimiento o posterioridad. Muchas veces salen del hospital con el reconocimiento inscriptos a nombre de la mamá, pero no está el reconocimiento paterno, entonces lo puede hacer con posterioridad. O también el reconocimiento puede hacerse por instrumento público o privado, es decir, puedo ir ante un escribano y realizar un acta notarial donde dejo establecido que tal persona lo reconozco como hijo. Instrumento público o privado debidamente reconocido. Para ser instrumento privado tiene que tener firma y fecha cierta, ¿sí? A través de un instrumento privado donde manifiesto la voluntad de manifestar ese acto de reconocimiento. Nos va a faltar una parte ahí, ese reconocimiento. Nos va a faltar el título, que es
ese reconocimiento, inscribirlo en el registro, ¿sí? Vamos a tener el modo, ¿sí?, expreso a través de un instrumento público-privado, pero vamos a tener que inscribirlo. Lo mismo en el caso de los testamentos. Puedo, a través de un testamento, dejar establecido que tal persona es mi hijo y que lo reconozco como hijo. Nos va a faltar el título. Acá vamos a tener la forma expresa de reconocimiento, pero nos va a faltar el título. Recuerden las primeras bolillas de cuando veíamos del programa, cuando hablábamos la diferencia entre título de Estado y posesión de Estado, ¿sí? El título de Estado nos va a faltar acá, ¿sí? Tengo un reconocimiento, ¿sí? Es más, la posesión de Estado, ¿sí?, no hay instrumento público-privado, no hay testamento, pero hubo un trato de hijo, y ese trato de hijo se puede probar. Vamos a ver cuando veamos después pruebas de la filiación, vean la semana que viene, van a ver que ese trato de hijo equivale a un reconocimiento expreso, es decir, a como si lo hubiese dejado en un testamento o en un instrumento público. ¿Basta con eso solo? No. Me va a faltar el título, que es la partida de nacimiento. Tengo que ir a ese instrumento público, ese testamento o esa sentencia que me reconoce la posesión de Estado, inscribirla en el registro para poder tener probada esa filiación a través de la partida de nacimiento. Bien. Jurisprudencia de triple filiación. Acá tenemos, este es el fallo que yo les hablaba de este año, ¿sí? Que salió este año, el fallo de Tucumán, donde se le hizo lugar a la pluriparentalidad en un caso de adopción. Acá yo les puse dos comentarios al fallo. Uno que habla a favor del fallo y el otro que le hace críticas al fallo. Pero está muy bueno que lean las críticas al fallo, porque más allá del contenido, de que estamos todos de acuerdo a favor, que es la postura de la doctrina mayoritaria, de la triple filiación, cuando se hacen los fundamentos, podría haberse resuelto mejor, ¿sí? Y no era tal vez ni siquiera necesaria declarar la inconstitucionalidad del 558, ¿sí? Yo se los dejo ahí para que ustedes lo analicen. Si después yo el viernes lo que voy a hacer, lo más probable es que les haga hacer un trabajito en relación a este fallo, pero les voy a dar las consignas, ¿sí? Y para poder resolverlo, van a ver que van a ser importante este material que ya se los pongo acá en esta filmina. Les va a servir mucho estos comentarios al fallo, ya sea el fallo lo favorable y lo no tan favorable. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Damos entonces? Sí, profesora. Acá me habían escrito lo de autonomía progresiva. Bien, bueno. ¿Quedó claro entonces cómo es el tema de las clases? Fíjense que agotamos en esta clase la bolilla, la unidad 10, el punto 1 y 2, el punto 4, y el punto 6 de esta bolilla. Mañana Isabel, mañana y el miércoles va a hablar de todo lo que es de filiación por técnicas, los conceptos generales de filiación por técnicas de reproducción humana asistida y determinación de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, específicamente esos temas. Así que bueno, por hoy nada más. Bueno, gracias, profesora. Bueno,
Listo, entonces después cuando me manden la clase, se la subo ya en el campus, tienen estos PowerPoint. Buenísimo, gracias. Bueno, Gracias, profe. hasta Nos luego. vemos. Chao.